Ilustrísimo Señor de la Orden Franciscana Menor, don Fray Pedro Enrique. Ilustrísima Señora Delegada Diocesana de Hermandades y Cofradías de Jerez, doña Elena Gómez. Ilustrísimo Señor Subdelegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Jerez, don Orlando Lucena. Ilustrísimo Señor Presidente de la Orden de Hermandades de Jerez, don José Manuel García Cordero. Señora Presidenta de la Diputación de Cádiz, doña Almudena Martínez. Señor Delegado de Fiesta del Ayuntamiento de Jerez, don Francisco Zurita. Señora Consejera de la Unión de Hermandades, doña Rocío de Lojo. Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión y María Santísima de la Obra. Hermanos, hermanas, señor exaltador, señor presentador, señores, señoras, cofrades todos. Buenas noches y sean todos bienvenidos a esta Real Capilla del Calvario, donde cada año y con el presente alcanzamos ya la 34ª edición en este tiempo de Cuaresma, donde celebramos nuestra exaltación del Calvario. La Cuaresma es un camino de transformación personal y comunitaria que nos prepara con alegría para la Pascua. Es tiempo de volver a Dios, reconciliarnos con los demás y renovar nuestra fe con obras de amor. En esta Cuaresma, el Papa León nos invita a vivir un tiempo de escuchar y ayunar. Nos recuerda que no solo se trata de cumplir prácticas externas, sino realizar una verdadera conversión del corazón. Ayunar no es únicamente privarnos de alimentos, sino renunciar al egoísmo, al orgullo y a las palabras que hieren. Y escuchar a Dios es abrirnos a su palabra y al clamor de los más necesitados, formando un estilo de vida más sobrio y comunitario. Caminemos todos hacia la tierra prometida. En esta ocasión nos saltará una cristiana y cofrade de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión y María Santísima de la O. Es un honor para nuestra hermandad contar con su presencia y que nos pregone la Cuaresma en esta Real Capilla del Calvario y ante nuestros sagrados titulares. Viene a esta casa con mucha ilusión y seguro que nos deleitará con su exaltación. Y sin más preámbulo y reiterando las gracias a todos y a todas por asistir, le cedo la palabra al presentador del exaltador, don David Puerto. Donde hay amor y caridad, Dios ahí está. Fray Pedro Enrique Rivera Amorós, sacerdote de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos de Sanlúcar de Barrameda y también, por ende, de aquí de Jerez, señora Delegada Diocesana de Hermandades y Cofradías, Elena Gómez, y subdelegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Orlando Lucena, presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, doña Almudena Martínez del Junco, concejal de Cultura, Francisco Zurita Martín, estimado presidente y consejera portavoz de la Unión de Hermandades de Jerez, querido hermano mayor de la Hermandad de la Defensión, señor don Jorge Bernal Suárez, comunidad educativa del Colegio Montén, Compañía de María, querido exaltador del Calvario, doña Lucía Diaño, artista de esta exaltación, querido hermano mayor y Junta de Gobierno de esta muy querida por mí Pontificia, Real, Venerable y Antigua Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, Santísimo Cristo del Calvario, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes, hermanas y hermanos todos en el Señor y en su Santísima Madre, Nuestra Señora de la Piedad. Muy buenas noches. Tengo la dicha de presentaros a un cofrade con mayúsculas, un hombre de Dios, un hombre que a lo largo de su vida ha sabido depositar siempre su porvenir en las manos de nuestro Señor, ese crucificado que en su Calvario es nuestra más sincera defensión, un hombre honesto, de verdad, un apóstol, un hombre abandonado a la voluntad del Padre. Quizás todo eso es lo que ha hecho que hoy podamos disfrutar de la palabra de don Francisco García Figueras Mateos.
Hace poco más de 46 años, un día de Nuestra Señora de la Paz, llegaba al mundo nuestro exaltador, en una familia de profundas raíces cristianas. Antiguo alumno marianista que lleva con orgullo haber formado parte de esta familia, en la que participaba activamente en cada una de sus celebraciones litúrgicas, especialmente cuando se acercaban los días de José Chaminá o el de Nuestra Señora del Pilar. En su carrera profesional ha cursado la diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales, así como la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, ambas en la Universidad de Cádiz. Es catequista a mucha honra desde el año 2001 en la parroquia de Las Nieves, vocación heredada de sus abuelos Gabriel y Carolina y de su madre Carolina. Hoy vive en una familia cristiana ejemplar, formada por su mujer Laura y sus dos hijos, Paco y Rosario, fruto del ejemplo inculcado por sus padres, Paco y Carolina. Hermano de la Capuchina Hermandad de la Defensión desde 1984, gracias a su padre, donde actualmente comanda el anuario de la Hermandad y en la que ha sido diputado de cultos entre los años 2018 y 2021. Desde hace algo menos de un mes es también hermano de la Hermandad de las Angustias, gracias a sus vínculos familiares y sentimentales, estrechados en los últimos años gracias a las donaciones de sangre en dicha hermandad. Devoto de Jesús Nazareno como buen jerezano y de amor y sacrificio, lleva consigo también la devoción al Señor de la Salud en sus tres caídas, fe transmitida siempre por su abuela María. Es colaborador habitual del programa Entre Balades desde el pasado año 2025 y, como todos saben, fue nombrado pregonero de la Semana Santa de nuestra ciudad para este año 2026, poco antes del duro fallecimiento de su madre, Carolina. Por circunstancias personales, como todos también sabéis, tuvo la valentía de renunciar al mismo y hoy su palabra romperá el silencio de estos meses atrás. Decía mi hermana en Las Viñas y presentadora del pregón del año pasado, Águeda María Manzano, que Dios no juega a los dados. Y estoy convencido que Dios ha sido el que te ha traído hasta aquí, siempre bajo el amparo de Nuestra Señora de la Piedad, la viva imagen de la Madre de Dios. Y ella, esa Virgen guapa que tengo a mi espalda y que cada día araña más, un poquito más de mi corazón, ha sido lo que ha querido que tu palabra resuene en esta capilla del Calvario para proclamar la Semana Grande de nuestro Señor, yacente en su santo entierro, aquí presente. Paco, yo estoy convencido de que tarde o temprano serás pregonero de la Semana Santa de nuestra ciudad, con el merecimiento que tenías hace unos meses cuando este consejo pensó en tu palabra para sucederme en Villamarta. Porque la Semana Santa es exaltar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ese que conoces bien a través de nuestras calles jerezanas, con nuestra idiosincrasia más pura y con el palpitar del sentimiento a flor de piel. Así has sabido demostrarlo con tu vida catequista, con tu apostolado diario y con esos artículos de corazón que hemos podido leer de tu puño y letra. Y sí, este es tu primer pregón, que será seguro el primero de muchos. Ya no hay palabrerías que intenten pisar tu nombre para justificar el por qué tú y no otro. Dios así lo quiso. Y así ha querido hoy la piedad, que la Virgen de la Piedad sea testigo de tu voz y tu emoción. Ya te lo he dicho en privado, no te dejes nada. Exáltanos el Calvario con la pasión con la que vives la vida del Señor. Exáltanos el llanto de la piedad. Agárrate a ella. Sé su pañuelo. Tuya es la palabra, exaltador. Tuyo es el testimonio, pregonero. Guárdame en tu corazón
párvula emoción proclamar quiera porfía que eres tú la gran verdad que alumbró la humanidad por la piedad de María. Fray Pedro Enrique Rivera Moros, de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, Ilustrísima Señora Delegada Diocesana de Hermandades y Cofradías, doña Elena Gómez Mateos, Ilustrísimo Señor Subdelegado Diocesano, don Orlando Lucena Ortega, Excelentísima Señora Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, doña Almudena Martínez del Junco, Ilustrísimo Presidente de la Unión de Hermandades, don José Manuel García Cordero, Ilustrísima Delegada de Comunicación de la Unión de Hermandades, doña Rocío del Ojo Sánchez, Ilustrísimo Señor Concejal Delegado de Fiestas, don Francisco Furita Martín, Hermano Mayor, querida Junta de Gobierno de esta Pontificia, Real, Venerable y Antigua Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, Santísimo Cristo del Calvario, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes, querido Hermano Mayor de la Ascensión, querido Jorge, hermanos de la Piedad, hermanos de la Descensión, miembros de la comunidad educativa del Colegio Montaigne, compañía de María, que hoy me acompañáis, querida Lucía, querido presentador, hermanos, familia y amigos todos. Me van a permitir que tras confiar esta exaltación del Calvario al Sagrado Corazón de Jesús, exprese mi profundo y emocionado agradecimiento a quienes pensaron en mí para la hermosa encomienda de cantar a la cruz de Cristo, a la esperanza del cristiano y a la piedad de María. A Enrique Espinosa Aguado y a su Junta de Gobierno, a mi hermano Sergio Gil de Brero y a Enrique Espinosa de la Calle, gracias de corazón por la confianza inmensa y el cariño sincero que he recibido de vosotros en estos meses. Querido David, gracias por tus palabras. Gracias por haber sido en este tiempo muestra de esa bonita piedad que consiste en gozar sinceramente con las alegrías del prójimo. Y ella no quería que lo hiciese, pero lo voy a hacer. Gracias, Laura, porque sin ti esto no sería posible. Estando en un lugar tan piadoso como el que conforman esta capilla y su entorno, me gustaría dedicar esta exaltación del Calvario a todas las personas que nos enseñaron a rezar y nos han dado con sus vidas un constante y efectivo ejemplo cristiano. Y quiero dedicarla muy especialmente a toda la chiquillería de nuestras hermandades, en particular a los de esta Hermandad de la Piedad, y a nuestros hijos, a quienes con fe ilusionada tratamos de hacer depositarios de un legado de siglos, un legado que hemos recibido en forma de fe, penitencia, oración, amor y sacrificio. Recuerdo aquel sábado de diciembre cuando Enrique Espinosa me ofreció el hermoso cometido de pronunciar la 34ª exaltación del Calvario. Lucía el sol tras una mañana lluviosa y el imponente monumento al Sagrado Corazón de Jesús que se eleva majestuoso frente a esta capilla del Calvario fue providencial testigo de tan especial ofrecimiento. Imaginen cuánta fue mi emoción cuando a los pocos segundos de recibir la noticia, la jaculatoria que tantas veces escuché en los labios de mis padres, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, resonaba con fuerza inusitada en mi alma. Vinieron entonces a mi memoria dos imágenes. La primera, una foto de mi madre cuando era niña, junto a su abuela Carmen, ante el monumento al Sagrado Corazón de Jesús de la finca El Aljibe. La otra imagen se corresponde con el bonito relieve del Sagrado Corazón de Jesús que había sobre la puerta de acceso a la finca de Olivillo, bajo el cual se podía leer la leyenda Reinaré. Hoy me gustaría recordar el monumento de Campo Real, porque hace solo unos días Cristo, sobre un blanco pedestal, ha recibido en las alturas a un cristiano ejemplar, José María Mateos López. Volviendo a aquella mañana de diciembre, recuerdo que antes de acceder a la capilla del Calvario, me detuve ante la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, donde una señora, Agustina se llama, se afanaba en limpiar el encantador enclave, situando con mimo y cuidado, lo más cerquita posible de la Virgen, como ella misma me contó, las flores que ante la gruta depositaban los devotos. Pensé entonces en cuántos caminantes y peregrinos, cuántos agricultores y jornaleros, trabajadores de la vid, habrán pasado por esta capilla del Calvario encomendándose a la Virgen de Lourdes, y evoqué las veces que en mi niñez, para llegar a aquellos campos donde pasábamos tantos inolvidables momentos en familia,
tomábamos la carretera del Calvario y saludábamos a la Virgen encomendándonos a San Rafael y San Cristóbal, guías de compañía. Dejen que ponga ahora las plantas de la Virgen de Lourdes, una bella y conocida décima que mi madre me enseñó. Una oración que quiere ser sencillo homenaje a la abnegada piedad de señoras como Agustina, una oración que quiere honrar la memoria de quienes por aquí pasaron, encomendándose a esta Virgencita que parece encenderse por esa fuerza motriz que es la devoción de tantos jerezanos. Nada me gustaría más que tras esta primera décima que a continuación voy a recitar se unieran conmigo en la preciosa décima que le sigue y que es una oración que todos ustedes conocen bien. Del olivillo he venido, pasando por el barroso, a buscarte presuroso y a mirarte conmovido. Mi alma ya se ha encendido con la luz de tu pureza y aquí vengo con presteza hasta tu gruta bendita a rezarte, Virgencita, como a ti Jerez te reza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te presto en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes a la mía. La gruta de Nuestra Señora de Lourdes y el primer monumento erigido en Jerez al Sagrado Corazón de Jesús contribuyen a crear un piadoso e histórico enclave en torno a esta Real Capilla del Calvario. Una capilla construida donde en tiempos hubo una cruz de humilladero, como la que existió donde hoy es reina otra bellísima piedad que yo venero, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias, preciosa dolorosa, a la que se impondrá en la jornada de mañana la medalla de oro de nuestra ciudad. Pero volvamos a este piadoso histórico en torno de la Capilla del Calvario. Y es que, a pocos metros de la misma y ante el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, existe un lugar donde se conservan unos pilares de piedra que, ornamentados con bellos retablos cerámicos y coronados con cruces de forja, nos recuerdan que allí se rezaban las últimas estaciones del Vía Crucis, un ejercicio de piedad que comenzaba en la puerta del convento de Santo Domingo y que finalizaba en el altar mayor de esta capilla. Conocido popularmente como Vía Sacra, fue mandado construir por la Hermandad de la Piedad, teniéndose constancia de su existencia al menos desde el primer tercio del siglo XVIII. Para seguir ubicando esta Capilla del Calvario en mi corazón, les contaré algo que rememoro con candorosa emoción. Era tan solo un chiquillo cuando, para organizarme mis domingos de Cuaresma, aprovechando mi destreza para el dibujo, me hacía unos croquis que tomaban como referencia los que se juntaban en los inolvidables programas guías de la Semana Santa, las llamadas guías de paullada. Sobre una cuartilla de papel dibujaba una especie de plano con los templos que albergaban estas ceremonias y el itinerario a seguir para llegar a cada uno de ellos, a cada uno de estos templos. Años después pude descubrir, conmovido, que mi padre, asombrado por el detalle de aquellos dibujos, los había conservado con cuidadoso celo. En el Jerez que yo dibujaba en estas cuartillas de papel, esta Capilla del Calvario quedaba en la parte más alta del dibujo. Y hasta aquí vengo en los últimos años en compañía de mi hijo Paco para presenciar en la tarde-noche del primer viernes de Cuaresma el hermoso Vía Crucis que organiza esta hermandad. Un acto presidido por el histórico Cristo del Calvario que resulta especialmente sugestivo por la elegancia, el misticismo y el recogimiento que envuelve a este ejercicio de piedad. Déjenme que ahora, en recuerdo a tantos cofrades y hermanos de esta hermandad que nos preceden ante el Altísimo, ponga a los pies del Cristo del Calvario este conocido soneto. Un soneto que mi padre me enseñó antes de cada misa en la iglesia conventual de los padres capuchinos ante el crucificado de la Defensión y que esta noche quiero recitar junto a su nieto Paco. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Me van a permitir que imagine este soneto en los labios de quien estuvo al pie de la cruz junto a María y el discípulo amado. Un personaje que siempre me fascinó y que además de estar presente en los evangelios, también lo está a lo largo de la historia en la literatura, el cine, la televisión, el arte y, por supuesto, en la imaginería pasionista. Me refiero a María Magdalena. Juan Pablo II destacó su papel como primera testigo de la resurrección de Cristo y primera en anunciar la noticia a los apóstoles. Benedicto XVI, al hablar sobre ella, definió bien el itinerario espiritual de María Magdalena en su penitencia y en su conversión, presentándola como discípulo de Cristo que, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda, ha sido curada por él y le ha seguido de cerca, demostrando que el amor misericordioso de Jesús es más fuerte que el pecado y la muerte. Con motivo del Jubileo de la Misericordia, Francisco estableció la fiesta litúrgica de María Magdalena, resaltando así la relevancia de una mujer que mostró un gran amor a Cristo. Nuestro Papa León nos invita a que, como María Magdalena, reconozcamos a Jesús como Maestro y Señor, y a que, como ella hizo, abracemos la esperanza cristiana que responde a los desafíos que enfrenta toda la humanidad, mirando aquel jardín donde se colocó el crucificado como una semilla para volver a brotar y dar mucho fruto. Dejen que me dirija a esta mujer de Magdala, aquí bellamente representada en la imagen de Ignacio López. Voy a apelar a ella. Quisiera hablarle de esa sucesión de adversidades y pesadumbres que afligen al mundo, de esos calvarios que laceran a tantos seres humanos y que son provocados por el mayor problema de nuestra sociedad, la indiferencia de una mayoría ante el sufrimiento humano. El calvario de quienes sufren los horrores de la guerra, el calvario de quienes son perseguidos y asesinados por su fe, el calvario de quienes tienen que huir de sus países de origen buscando un futuro mejor, el calvario de la soledad, de la enfermedad, de la injusticia, de la incomprensión. Hoy humildemente quiero dedicarte estos sonetos y con ellos pedirte, Santa María Magdalena, que nuestra conciencia y nuestro corazón no permanezcan impasibles ante el dolor del prójimo, que a través del sacramento de la confesión sepamos imitar tu itinerario de conversión, siendo penitentes como tú lo fuiste y siendo testigos de Jesucristo. Quiero estar, Magdalena, en el calvario del prójimo que sufre en agonía. Quiero hacer de la cruz la vida mía. Quiero hacerla mi luz, mi itinerario. Quiero ir para encontrar en el sagrario, como tú hiciste al alba de aquel día, a quien por la Sagrada Eucaristía resucita en las iglesias a diario. Muéstrame, Magdalena penitente, a tener del pecado esa conciencia que a mi alma no convierta en indolente. Enséñame que no hay mayor decencia que abrazar con piedad a quien sufriente merece nuestra más noble clemencia. Admiro, Magdalena, tu templanza, delante de la cruz junto a María, mirando cómo mi pecado abría el costado de Cristo por la lanza. Anhelo vislumbrar en lontananza, tras esa hora final, tras mi agonía, la nueva que florezca de alegría en el verde jardín de mi esperanza. Tú que hiciste primera ese camino, cuando viste movida aquella piedra pregonando el milagro más divino, haz que en mí reflorezca como hiedra esa fe de mi norte y mi destino, que ante el mal no sucumbe ni se arredra. Abrazar con piedad al sufriente. Se me antoja difícil encontrar una definición más precisa y preciosa para el término piedad que la que recoge una de sus acepciones en el diccionario de la lengua española, y dice así: virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas,
y por el amor al prójimo actos de amor y compasión. Quisiera que esta fuese también una exaltación de la piedad, pero no solo de esta piedad como madre doliente, en cuyo rostro convergen todas nuestras miradas en nuestra capilla, como líneas de fuga que parten de nuestro corazón. Tampoco quiero exaltar únicamente esta otra piedad, la popular, que convierte el primer viernes de marzo en una de las jornadas más emotivas del año. Quiero exaltar la piedad como virtud y como don del Espíritu Santo, una piedad que nada tiene que ver con la simple lástima o el pietismo y que va mucho más allá de sentir compasión por alguien. Es una piedad que nos habla de merced y de misericordia y que consagra el amor al prójimo. Porque delante de este Calvario me gustaría que nos preguntásemos cuántos Calvarios evitaríamos en este mundo si a través del ejercicio de la piedad como virtud diésemos su lugar al prójimo. Reflexionemos sobre la piedad cotidiana, la de nuestro día a día, la que está presente en esos gestos que, por pequeños que nos parezcan, pueden hacer mucho bien. La piedad que nos lleva a estar alegres con quien está alegre, ofrecer una sonrisa sincera a quien la necesita, escuchar a quien anhela ser escuchado, llorar con quien llora, o saber acompañar al prójimo con la palabra o con el silencio. Una piedad cotidiana manifestada en las obras de misericordia que nos hablan de ofrecer buen consejo a quien lo necesita, corregir al que se equivoca siempre desde la corrección fraterna, perdonar al que nos ofende y tolerar o sobrellevar con paciencia los defectos de los demás. Una piedad tan presente en uno de los pilares fundamentales de nuestras hermandades, la caridad o acción social, una labor asistencial que desarrolla la Hermandad de la Piedad mediante su colaboración con Cáritas de la Parroquia de Santiago. Como presentes están en las hermandades esas formas de misericordia y de piedad que nos hablan de rezar por los difuntos, acogiendo en su templo sepelios y misas por sus almas y acompañando en el duelo a sus familiares y seres queridos. Precisamente, en el camarín de esta capilla quedan artísticamente consagradas las obras de misericordia que nos hablan de consolar al triste y enterrar a los muertos. Pensemos ahora, ante este Cristo yacente y ante este duelo, en lo sagrado de la vida humana. Es triste comprobar cómo a veces sucumbimos a la peligrosa tentación de creernos en posesión de la verdad. Tampoco debemos entrar en ese peligroso juego de quienes tratan de sugerirnos en función de ideologías o credos, en función del lugar donde se localiza una guerra o conflicto o en función de otros intereses, qué víctimas merecen nuestra atención y cuáles merecen nuestra más absoluta indiferencia, qué vidas valen más y cuáles valen menos o no valen nada. Vivimos días en los que algunos se arrogan con suficiencia y ligereza el derecho a decidir quiénes están o no en el lado correcto de la historia. Nuestro humanismo cristiano y esa piedad como virtud a la que me refería anteriormente nos han de situar siempre del lado del prójimo y del lado de la dignidad de la persona. Al hilo de esta reflexión, es momento de abrir los balcones y los cierros de la Plaza del Arroyo a la nostalgia y a los recuerdos de mi infancia para contemplar al Señor del Santo Entierro, para mirar a este Cristo yacente que cada Viernes Santo de mi niñez me impresionaba, causándome gran respeto y al mismo tiempo, quizá por su tamaño académico, cierta ternura. Mirando a esta imagen de Cristo muerto y recordando el preciado valor de la urna de Juan Laureano de Pina, evocaré el seno materno de María, convertido en primer sagrario de Cristo por la piedad que la Santísima Virgen demostró al aceptar la voluntad de Dios. Aludir a lo sagrado de la vida humana me lleva a la calle de la Sangre, cuyo antiguo nombre se debe a la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el hospital que con ese nombre existió en la citada calle. Porque cuando llueve copiosamente en nuestra ciudad, el agua que baja por esta calle es triste metáfora de tantas lágrimas derramadas en el Calvario de una vida que se apaga, y de tantas lágrimas derramadas por nuestra Santísima Madre, por la sangre vertida de tantos inocentes en un lugar que debiera ser infranqueable santuario de la vida. Esta fe a la que me aferro
honra pasado y presente, cuando reza tan silente al Señor del Santo Entierro, al Señor que desde un cierro en mi niñez contemplaba, mientras curioso miraba tras dos filas de ciriales un féretro de cristales donde Cristo reposaba. Mirar a tu hijo yacente en esa urna tan preciosa me recuerda cuán valiosa es la vida del naciente, cuando la sangre inocente se derrama con frialdad y eres tu bella piedad del alma que concebida le fue negada la vida y es digna de santidad. Tú, Madre del Salvador, del mejor de los nacidos, que sentiste los latidos de Jesús en tu interior, apiádate del dolor que da la vida abortada y ser hermosa alborada de quien padece impotente por esa vida inocente que en un vientre fue segada. Dame tú el discernimiento y la humildad que requiero para que brote sincero y honesto mi sentimiento. Guía tú mi pensamiento, socorre mi levedad y muéstrame con piedad de la justicia el camino hacia el más noble destino donde aguarda la verdad. Y de la piedad como virtud a la piedad popular. No puede haber mejor lugar para hablar sobre la piedad popular y sus diferentes manifestaciones que esta capilla, donde se venera a la Santísima Virgen en su advocación de la piedad, donde llegaban aquellos primeros viacrucis que, organizados por esta cofradía, finalizaban ante este altar. Como señala la Carta de los Obispos del Sur, María Estrella de la Evangelización, en la piedad popular subyace una fuerza activamente evangelizadora por ser los ejercicios de piedad un medio muy eficaz para la transmisión del mensaje evangélico y para conservar la fe cristiana. El Directorio sobre Piedad Popular y Liturgia expresa la importancia del uso de las imágenes sagradas que, según los cánones de la cultura y la multiplicidad de las artes, ayudan a los fieles a colocarse delante de los misterios de la fe cristiana. Este primer viernes de marzo es buena muestra de la importancia de las imágenes sagradas y de la labor que desarrollan las hermandades, acercando a los fieles a sus devociones y contribuyendo de manera fundamental a la conservación de un valiosísimo patrimonio que trasciende lo meramente artístico. En este sentido, quisiera destacar la importancia del imaginero como creador de las imágenes devocionales y del vestidor, que culmina de forma exquisita la labor del primero. Piensen en la simbiosis tan perfecta que, aun separados en algunos casos por un tiempo de siglos, se produce entre imaginero y vestidor. Con permiso de José Carlos Gutiérrez y de Ángel Sáenz Marasi, y también en homenaje a ellos, yo quiero recrear esta asociación entre imaginero y vestidor en las almas de Ignacio López y de Manuel González Monroy. Al primero, discípulo de Pedro Roldán, además de la autoría de la Virgen de la Piedad y del resto de imágenes que componen el duelo, se atribuye la autoría de las imágenes de nuestro Padre y Señor de las Penas, María Santísima del Desconsuelo y San Juan, y de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Huelga decir que estamos hablando de históricas tallas procesionales de una incuestionable calidad artística. Manuel González Monroy fue uno de los grandes nombres que hicieron de los almacenes Tomás García, propiedad de mi bisabuelo Tomás y de mi abuelo Raimundo, uno de los negocios textiles más prósperos de la ciudad. Allí, Manolo Monroy vistió a muchas novias y dominó como pocos el arte de vestir escaparates. Pero Monroy fue además un reputado vestidor de imágenes. Vistió durante más de 40 años a Nuestra Señora de la Piedad y fue histórico vestidor de Nuestra Señora del Mayor Dolor, recibiendo la medalla de oro de ambas corporaciones. Dejen que esta simbiosis que pretendo crear entre Ignacio López y Manolo Monroy nos lleve a la madrugada del sábado 19 de octubre de 2024. Jerez se disponía a celebrar una esperada procesión magna mariana y por unas horas esta capilla se convirtió en santuario de piedad y mayor dolor. Imaginemos las almas de estos dos artistas encontrándose en esta capilla, cuando llegada la madrugada
se apagaron las luces y velas de este templo, pero se encendieron esas luces que no son de este mundo, las luces de las almas de quienes no vemos, pero están muy presentes. Permitan que una, a partir de este instante, a dos artistas separados por un tiempo de siglos, pero unidos en este templo por tan señalado acontecimiento y por la Santísima Virgen María. Porque, ¿qué sentiría Manuel González Monroy cuando se encontró con ambas dolorosas en esta capilla? Voy a acercarme esta noche a llevarles al Calvario un bonito relicario, un relicario y un broche, que son ellas tal derroche de belleza y esplendor, de elegancia, de fulgor, que viendo tan bella hechura me lleva hasta la locura contemplar tanto primor. ¿Qué pensaría Ignacio López del puñal que con tanto gusto ponía Monroy sobre el pecho y el corazón del mayor dolor? Cuánto gozo mi alma siente viendo a mis dos dolorosas tan benditas, tan preciosas, tan cerquitas frente a frente. ¿Qué sería exactamente lo que Piedad sentiría cuando clavarse veía la daga en el corazón? Lo que el viejo Simeón me anunció en su profecía. ¿Quién será ese vestidor que con proverbial finura arregla con galanura piedad y mayor dolor? Contaban que con dulzor en la tienda de García a muchas novias vestía con sus manos magistrales que eran como manantiales de prestancia y armonía. Brota un sollozo tan leve, llueve en el alma despacio que no puede más Ignacio de la emoción que le mueve, y a Monroy que le conmueve de Ignacio tan leve llanto, mientras con gracia y encanto a Piedad le está diciendo que al dolor le está poniendo la toca de sobremanto. Y cuando ya amanecía, vestidor e imaginero retomaron el sendero que al cielo les llevaría, y del amor que les nacía por María tan intenso, aromaba con incienso por entera la capilla, que era caudal y semilla de aquel albor tan inmenso, y entre inciensos y dedales, alfileres y pañuelos, partieron hasta los cielos aquellas almas geniales, y en los palcos celestiales disfrutaron con fulgor de un Jerez que con fervor rezaba en este Calvario, que aquel día fue santuario de piedad y mayor dolor. La recuperación, a partir del Viernes Santo de 2003, del impresionante paso del duelo y el retorno en 2023 de la jornada del Sábado Santo en lo que a cofradías en la calle se refiere, permiten que la luz de la tarde nos muestren todos y cada uno de los detalles de un paso que destaca por su prestancia, su medida, su originalidad, su equilibrio y su monumentalidad. Y en ese paso, y en el camarín de esta capilla, gracias a la impecable labor de la priostía y la mayordomía de esta hermandad, Piedad es el centro, la cima del buen gusto, el cénit de la elegancia. Hoy rendiré con inmensa emoción 2 sonetos ante la Virgen de la Piedad, porque quiso el cielo y quiso su hermandad que en uno de los momentos más difíciles de mi vida, el ver partir a una madre, esta madre de Piedad tan fina, tan elegante, tan hermosa y tan delicada, esta Piedad que llora como nadie su calvario, acompañara mi duelo. En la estampa de tu pena y de tu duelo, que tan grácil embeleza mi mirada, veo la rosa más bella y perfumada, aromando mi tristeza y mi desvelo. Y aunque el llanto ya no cabe en tu pañuelo, y me miras entre triste y apenada, es tan dulce tu piedad tan delicada, que ya en mi alma no hay cabida al desconsuelo. En tu templo tan añejo y centenario, Magdalena te acompaña compungida y San Juan va consolando tu calvario. En tu paso, la elegancia y la medida de un retablo que es romántico santuario va meciendo tu belleza desmedida.
por la sangre cual caudal del agua pura, tras una triste comitiva mortuoria, bajando viene un pedacito de gloria que es derroche de elegancia y donosura, y son tales su belleza y su guapura, que no hay piedra de su templo ni memoria que cargada de vivencias y de historia rememoren parangón de su hermosura. ¿Quién pudiera ser el oro en su bordado, dibujando filigranas de pureza en el negro terciopelo de su manto? ¿Quién fuera varal de plata repujado y poder así mecer la realeza que se anida en la finura de su llanto? El llanto de la piedad, consolado por San Juan y por María Magdalena, es acompañado por sus hermanos a través del principal culto externo de las hermandades y cofradías, la estación de penitencia, una manifestación de fe que hacemos de forma pública vestidos con nuestro hábito nazareno, hábito mediante el cual expresamos pertenencia a nuestra cofradía y con el que realizamos en pleno siglo XXI un rito que han repetido durante siglos tantos miles de personas desde los orígenes de las procesiones de Semana Santa. Vestir la túnica y hacer estación de penitencia es el más importante ejercicio espiritual que puede hacer un cofrade, propiciando un íntimo y necesario encuentro con Dios y con uno mismo. Vestir la túnica es un valioso ejemplo de recogimiento, respeto y decoro que estamos dando a los más pequeños en nuestro modo de ser penitentes, y es una bendita forma de honrar la memoria de quienes vistieron la túnica antes que nosotros, porque es un hábito tan sagrado que muchos hermanos deciden presentarse ante el Altísimo revestidos con ella. Hablaba antes de la piedad como virtud y como don del Espíritu Santo. Esa piedad que en su cotidianidad, en el día a día, ha de convertirse en hábito que nos distinga e identifique como cristianos. El hábito nazareno debe ser un refrendo en raso, sarga o terciopelo de esa piedad cotidiana, de ese modo de vivir y entender la vida en sentido cristiano. Hemos de vestir nuestra túnica porque con ella estamos revistiendo nuestra pertenencia cristiana. En la hora de mi muerte yo quisiera vestirme de oración calma y silente, abrazando con mi alma penitente la cruz de mi oblación, noble y sincera. La túnica es la piel de quien espera sanar en su conciencia tan sufriente, bebiendo en esa fe que es dulce fuente y arroyo de una eterna primavera. Por eso quiero ser amortajado, para llegar a Dios a su presencia, revestido con mi hábito sagrado, mi hábito, nazarena y vivarencia, la dermis de la fe que me han legado y viste mi cristiana pertenencia. Porque la oración puede ser silente y puede ser también cantada. En este sentido, quisiera destacar el papel de la saeta como expresión natural del alma de un pueblo que tiene su origen en las coplillas que en los siglos XVI y XVII empleaban los padres franciscanos para llamar a los fieles al arrepentimiento y que beberá de dos corrientes musicales, la árabe y la judía. La saeta primitiva, que nace a mediados del siglo XIX, terminará por aflamencarse a inicios del siglo XX, dando lugar a la saeta flamenca, oración cantada que es paradigmática expresión de nuestro modo de sentir la religiosidad popular. Del grupo de cantaores jerezanos, nacidos en el primer tercio del siglo pasado, destacó Juan Romero Pantoja el Guapo, que nacido en el barrio de Santiago en 1924, sería nombrado saetero mayor de la Semana Santa por la Cátedra de Flamencología en 1990. En la voz de este saetero escuché, cuando era niño, la saeta Los Hermanos del Calvario, una saeta que me cautivó y cuya letra no comprendía bien. Con los años descubrí que históricamente existió en esta cofradía el Paso del Duelo, que con gran acierto recuperó la hermandad a partir de la Semana Santa de 2013. Hay grabaciones en la primera mitad del siglo XX que recogen esta saeta dedicada a la Hermandad de la Piedad, en la voz de María Pantoja Antúnez, madre de Juan Romero Pantoja.
Esta noche vamos a poner a las plantas de la piedad y de su duelo esta saeta en la voz, el arte y la sensibilidad de alguien a quien tuve el privilegio de preparar pastoralmente para el sacramento de la confirmación. Que esta saeta de Lucía Liaño nos pellizque el corazón, celebrando con esta histórica letra que hoy, como antaño, tres Marías vuelven a acompañar a la piedad en su duelo. Los hermanos del La primera vez que escuché esta saeta en la voz de Juan Romero Pantoja, el Guapo, fue reproduciendo una cinta cassette que aún conservo y que editó la Caja de Ahorros de Jerez en la colección Nuestra Tierra en Semana Santa. Esa primera Caja de Ahorros de España, que también fue Monte de Piedad de Jerez, fue fundada allá por 1834 por el conde de Villacreces y Rafael Rivero de la Tixera, hermano de Joaquín Rivero de la Tixera, que fue hermano mayor de esta corporación. De la destacada labor que la añorada Caja de Ahorros de Jerez desarrolló en el ámbito social y cultural de nuestra ciudad, fue buen exponente de la colección Así canta nuestra tierra. Quisiera hoy en este Monte Calvario, en este Monte de Piedad, tener un sentido recuerdo a todas las personas que hicieron posible aquel trabajo discográfico, acordándome especialmente del compositor jerezano José María Álvarez Bebeder, nacido precisamente en el barrio de Santiago y fallecido recientemente. Entre quienes fueron decisivos para la gestación y consolidación de esta colección, fundamental para la divulgación de nuestro folclore navideño, estuvo Manuel Fernández Molina, Parrilla de Jerez. No voy a descubrirles nada que ustedes no sepan ya sobre Parrilla de Jerez, pero sí recordaré que fue galardonado con el Premio Nacional de Guitarra por la Cátedra de Flamencología en 1973. Destacando como solista y compositor y acompañando con la guitarra a grandes artistas como Lola Flores o La Paquera, Manuel Fernández Molina falleció el 6 de junio de 2009. En 2025 se crea una comisión integrada por representantes de distintos ámbitos de nuestra ciudad que trabaja para rendir homenaje a esta figura clave del flamenco. Su objetivo, levantar un monumento en bronce que dé a Parrilla de Jerez el lugar que merece en la memoria colectiva, reconociendo así su aportación fundamental al flamenco
como señaló nuestra alcaldesa María José García Pelayo. Saldando la deuda que Jerez tiene con Manuel Fernández Molina por su contribución a la evolución de nuestra zambomba tradicional, como expresó Jesús Rodríguez Gómez, hermano mayor de la Hermandad del Cristo y miembro de la citada comisión. Acostumbrado a leer su nombre y a ver su imagen en tantos y tantos discos de la colección Así canta nuestra tierra en Navidad, me sorprendió leer en aquella cinta cassette que aún conservo el nombre de Parrilla de Jerez como autor de la marcha Virgen de la Piedad. Como señala otro genio de nuestro tiempo, Pedro Gálvez, uno de los rasgos más distintivos de esta marcha es que no nació en el piano para después ser instrumentada para bandas de música, como suele ser lo habitual. En el caso de esta marcha, compuesta en 1984, las notas que Parrilla de Jerez concibió con su guitarra fueron instrumentadas por el músico y compositor valenciano Carlos Cerveró Alemany, que logró preservar, a través de su trabajo de instrumentación, esa sonoridad de la guitarra y ese aire tan flamenco que caracteriza esta composición. Yo quisiera que la melodía de la marcha Virgen de la Piedad que este artista genial compusiera para esta sin par dolorosa me acompañara en un viaje que quiero proponerles. Un viaje por la historia, el tiempo, el sueño y el recuerdo del Arrabal de Santiago, donde existió una puerta, también llamada del Olivillo, que vería entrar en Jerez a los Reyes Católicos en su primera visita a la ciudad, donde se levantó el cuartel de Tempul, y de Tempul eran aquellos jardines que brotaron a la vera de la flor más bonita que imaginarse pueda, la Virgen de la Piedad, donde, desde un imponente monumento que vio inaugurar el rey Alfonso XIII, Jesús bendice a la ciudad de Jerez, consagrada a su sagrado corazón hace más de un siglo. Donde un piadoso caballero, Joaquín Rivero de la Tixera, permitió que las primitivas cruces que ante la capilla del Calvario se levantaron fueran restituidas tras la orden de derribo que pesó sobre las mismas. Donde hay una calle por la que Jesús Nazareno subía para recoger a la Piedad. Esa calle Tasdir del asilo o de la sangre, testigo del diario trasiego de los trabajadores de aquellas artes gráficas, de vecinos en sus bares, tabancos y kioscos. Esa calle que entre saetas es eterna fedataria en cada noche santa de cómo los hermanos del Calvario que ya se fueron se siguen mezclando entre los hermanos de fila para seguir acompañando con el alma a sus sagrados titulares. Esa calle en la que tantas madrugadas de Sábado Santo de mi niñez y adolescencia despedía a la Virgen de la Piedad en los umbrales de un sueño, porque quería irme a dormir soñando que la semana más bonita del año aún no se había acabado. Esa calle de la sangre que quiere ser arteria principal de un romance. Acompáñenme en esta ensoñación, en este abrazo indescriptible entre la historia y la leyenda, el pasado y el presente, lo sobrenatural y lo terrenal, lo imaginario y lo real. Vengan conmigo y déjense llevar por estas notas de aquella marcha de Parrilla de Jerez que van a acompañar este romance, el romance de la calle de la sangre. Que se abran de par en par los ventanales y cierros de la calle de la sangre y el recuerdo. Que se abran las casapuertas y los balcones del cielo. Que se abran ya los cerrojos y los postigos del tiempo. Que está la noche anidada en el negro terciopelo y la piedad en su paso queriendo doler su duelo. Por la puerta de Santiago montando caballos negros, católicas majestades en un solemne cortejo rinden honores de rey al que es rey del universo. Integran la comitiva los civiles estamentos, van jueces y magistrados, órdenes de caballeros, presidiendo bajo maza nuestro noble ayuntamiento. Todo el clero se va uniendo en devotísimo rezo que inician los mercedarios al paso de Cristo muerto. Reposa en urna de plata la verdad de nuestro credo, mientras la muerte se posa en el negro terciopelo.
En el cuartel de Tempul hacen guardia 1000 recuerdos de los que un día escribió Felipe Alonso del Puerto. Lanceros y batidores, zapadores y artilleros honran con pompa marcial al Señor del Santo Entierro. Ángeles de nuestras artes, grafistas del vino nuestro, dibujan bellas estrellas en el negro firmamento en honor a aquella sangre de la calle y del madero. A la vera de Santiago, en el viejo arenalejo, se añoran ceremoniales de aquellos descendimientos. La chacha genera espanto y un terrenal desconcierto. Con aire a postrimería y de marfil su esqueleto, es macabra alegoría de ese triunfo del madero. Porque fue Cristo en la cruz, bendito defensor nuestro, y su cruz nos redimió del mal de todos los tiempos. Negro antifaz, negra capa de los negros nazarenos que en penitencia se entregan a sus santos pensamientos. Completan filas y tramos hermanos que ya se fueron religando con sus almas lo celeste y lo terreno. Algunos acompañaron en tiempos al nazareno y en la iglesia colegial a la viga recogieron. El humo de las bengalas asciende hasta el negro cielo y el sagrado corazón emerge como en un sueño, que así lo plasmó Pereira en fotos en blanco y negro y mágicos contraluces muy cerca del monumento. La luna se está asomando entre los negros silencios porque quiere ser la musa de un gráfico pregonero. Maestro de los carteles de nombre Diego Romero, qué elegancia de piedad, qué prestancia la del duelo. José Carlos y Monroy con encanto lo vistieron con las más hermosas telas y alfileres de requiebro. Allá por la vía sacra un piadoso caballero con mucho celo custodia legendarias cruces de hierro. Manuel manda a su cuadrilla arriar el paso del duelo, 4 zancos que se posan queriendo besar el suelo. Una saeta en la noche torna en un negro lamento porque su barrio le canta a una virgen que es lucero y flamenca inspiración de gitanos saeteros. La saga de los gorriones arrulla el respiradero mientras se oyen esas notas de una marcha que es de ensueño que Parrilla le compuso con un aire tan flamenco a la Piedad de Jerez, que es la reina de estos versos. Que se abran de par en par los ventanales y cierros, que se abran las casapuertas y los balcones del cielo, que se abran ya los cerrojos y los postigos del tiempo y se unan en un abrazo todo lo nuevo y lo añejo, que por calle de la sangre, queriendo doler su duelo, ya viene de recogida detrás de su santo entierro la Virgen de la Piedad, haciéndose eternidad en los umbrales de un sueño. Entrados ya en la calle de la sangre y en esta parte final de la exaltación del Calvario, imagino el paso de la Virgen de la Piedad alejarse por esa calle en los umbrales de un sueño bajo la luna de Nisan. Y en sus 2 candelabros de cola veo el fulgor, la claridad y el resplandor de 2 jerezanos ilustres, los de mi inolvidable Antonio Gallardo Molina y los de mi querido Paco Fernández García Figueras. 2 candelabros de cola que en su elegante equilibrio, en su necesaria conjunción y en su enriquecedora complementariedad son hermosa expresión de la amistad que existió entre estos 2 próceres jerezanos. Amistad que Antonio Gallardo Monge describió de forma sublime. Su relación era una comunión de almas donde la fe, la introspección y el arte se entrelazaban. Prueba fehaciente de esta amistad fue el final del pregón de la Semana Santa de Jerez de 1968, cuando García Figueras pronunció aquellos preciosos versos que Antonio Gallardo Molina escribió unos años antes a Nuestra Señora de la Piedad. Y es que, Madre de Piedad, tú ignoras por humildad
piedad, igual que la caracola, que por guapa y por bendita te duelen ya de bonita los candelabros de cola. Pero mientras imagino esta romántica y sugestiva estampa de los candelabros de cola del paso de la piedad alejándose por la calle de la sangre, no quiero que caigamos en la nostalgia, porque quisiera hacer mía esa antropología de la esperanza, esa espera de Dios basada en la fe y en la paz, en torno a la que giraron tantas conversaciones entre estos dos académicos enamorados de Jerez, pero sobre todo enamorados de Jesucristo y de su Santísima Madre. Porque como bien expresa Paco Fernández García Figueras, el hombre jamás será un ser para la muerte, sino para la vida. Y desde esa convicción debemos fabricar propósitos, planes y proyectos, construyendo nuestra vida sobre el pilar de la esperanza. Nos intentan convencer de que ser cristianos es una moda, pero como reza el lema de la Orden Cartuja, la cruz permanece mientras el mundo gira. En un mundo atenazado y amenazado por la polarización, saturado de eslóganes vacíos que son agitados por líderes sin verdad, la cruz de Cristo es ancla y símbolo de esperanza, porque nos libra del naufragio espiritual producido por el desencanto, la apatía, la angustia y el miedo. La cruz de Cristo emerge como luz entre las tinieblas, atrayendo multitudes con un mensaje que tiene cerca de 2000 años, pero que siempre es nuevo, porque nos habla de esperanza, de reconciliación y de misericordia. El osario puede inquietarnos al evocarnos lo efímero de la existencia terrena. El osario que puede inquietarnos al evocarnos lo efímero de la existencia terrena fue vencido por la cruz, ese instrumento de martirio que la sangre de Cristo convirtió en símbolo de redención, en icono del amor más grande que la humanidad ha conocido. Esta exaltación del Calvario quiere apagarse, derramando sus versos como se derrama la cera en los cirios del paso del duelo. Quiere morir cantando a este Cristo yacente y a su cruz triunfante sobre la muerte. Quiere terminar abrazando a la piedad como el discípulo amado y tomando la mano de esa Santa Mujer de Magdala para que con ella seamos apóstoles y testigos de Cristo. Esta exaltación del Calvario quiere aspirar con 7 décimas rendidas a este séptimo dolor de María, majestuosamente representado en el camarín de esta capilla. 7 décimas que empiezan por la piedad de su duelo y terminan proclamando la piedad de su nombre. Dos Marías van sintiendo una profunda tristeza, mas con fina sutileza la mortaja van cosiendo. La noche ya está cayendo y en el centro de su paso piedad corona un parnaso, porque derraman su cirio versos de cera y de lirio que iluminan su traspaso. Una saeta morena Santiago le va cantando y San Juan la va abrazando mientras consuela su pena. Piedad tiene el alma llena del más amargo desvelo y sus lágrimas de duelo inundan sus 2 mejillas, que son como 2 orillas del mar de su desconsuelo. De la muerte la frontera, de mi vida itinerario, es la cruz en el Calvario, mi mástil y mi bandera, mi verdad, la más certera, del alma, mi defensión. La cruz es santa oblación de una cristiana existencia y una vida en penitencia que camina en oración. El osario fue vencido por esta cruz sacrosanta que a todo pecado espanta y a la vida da sentido. Hoy exalto convencido con vocación penitente a este Cristo que yacente duerme un sueño terrenal, porque su triunfo final, Magdalena, lo presiente. Deja que vaya contigo, tú que acudiste enseguida en tan bella amanecida a ser de Cristo testigo, tú que abriste aquel postigo de la fe más verdadera, acudiendo la primera al sepulcro en la mañana, haz de mi vida fontana, del alma que en Dios espera. Magdalena, yo te pido que nos tomes de la mano y nos muestres ese arcano de este Cristo renacido. Mas deja que conmovido aparte toda alegría, pues mi palabra ya ansía
volver pronto de emoción los ojos y el corazón a la piedad de María. Ante ti, Reina y Señora, expira mi exaltación, rendida a tu condición de Madre y Corredentora. Mi corazón hoy te implora, confiado a ti por entero, que en mi calvario postrero seas tú, Virgen María, regazo del alma mía y la piedad que yo espero. Fray Pedro Enrique Rivera Morós, de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, Ilustrísima Señora Delegada Diocesana de Hermandad y Cofradía, doña Elena Gómez, Mateo, Ilustrísimo Señor Subdelegado Diocesano de Hermandad y Cofradía, don Orlando Lucena Ortega, Ilustrísimo Señor Presidente de la Unión de Hermandades, don José Manuel García Cordero, y miembros del Consejo, doña Rocío de Rojo Sánchez, Excelentísima Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, doña Almudena Martínez del Junco, Ilustrísimo Señor Concejal de Fiesta, don Francisco Zurita Martín, hermano mayor de la Hermandad de la Defensión, don Jorge Bernal Suárez. Estimado Paco, agradecerte tu aceptación y tu disposición para saltar el Calvario. Desde el primer momento mostraste una ilusión casi a presagiar que tu oración poética iba a marcar un punto de inflexión en nuestra Cuaresma. El Sábado Santo invita al recogimiento, días de luz tenue y luto, y nos hace ver la realidad de la vida, porque si Jesús murió, todos debemos morir, pero también tenemos que aprender de la entereza que en todo momento mostró la Virgen María, quien soportó la pasión y muerte con tristeza y dolor, pero también con mucha serenidad y paz. En la hermandad honramos la muerte del Señor en su santo entierro, pero miramos con alegría el milagro de la resurrección, porque nada más terminar nuestra estación de penitencia nos reconfortamos diciendo: Cristo ha resucitado, verdaderamente Cristo ha resucitado. Ha sido el 34º Saltador, y la Hermandad de la Piedad está realmente orgullosa de que hayas sido tú quien hoy pregonaras el Calvario, porque como he dicho anteriormente, desde el primer momento profundizaste, estudiaste y viviste con nosotros la hermandad. Y así, y con tu corazón, lo normal era que nos deleitaras en prosa y verso, para hacernos ver lo bonito que es ser un buen cristiano, y más en este tiempo de Cuaresma, donde todos estamos llamados a la reflexión. Agradecer también a David su presentación porque, además, y como le gusta decir a él, las cosas de la Virgen, nos puso en el camino, y fue él quien a mi pregunta por el Saltador me dijo: Paco García Figuera. Aunque también tu hermano Sergio, de la Hermandad de la Defensión, había pensado en ti cuando pregunté en Cabildo Oficial.
Paco, muchísimas gracias por tu magnífica exaltación, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la ocasión de disfrutarla y de poco a poco digerirla y seguir reflexionando de ella. Estamos eternamente agradecidos. Y muchas gracias también a todos los que hoy aquí nos habéis acompañado y un público muy numeroso que espero que también hayáis disfrutado tanto como yo de esta magnífica exaltación y también que podáis pues contemplar nuestros sagrados titulares que con tanto esmero y gusto han podido montar todo el equipo de Criostía y Mayordomía. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ahora todo lo que quiera, pues pasamos al salón y nos tomamos con Paco un jerez de nuevo. Muchísimas gracias de nuevo a todos.